Imagina que eres el cazador más débil del mundo. Sin embargo, tienes que seguir entrando a mazmorras para conseguir dinero, pues tu familia depende de ti. Bueno, esta historia comienza con un grupo de cazadores combatiendo contra una manada de hormigas gigantes. Sin embargo, los cazadores empiezan a caer, pues su rango no es suficiente para vencerlas. Y cuando uno de ellos estaba a punto de morir, llega Byung-go y lo salva. Con él llegan otros compañeros de rango S, quienes empiezan a combatir contra las hormigas. Pero en eso, salen hormigas aún más grandes y blancas. Entonces, Juno y Unsok batallan intensamente contra estas hormigas. En otra parte de la isla, hay otro grupo de cazadores bajo el mando del líder Choi, quien se deshace de algunas de ellas con su magia de fuego. Entonces, nos cuentan que hace 3 años aparecieron portales entre este mundo y otras dimensiones, en los cuales habitan monstruos. Sorprendentemente, las armas comunes y corrientes no les afectan en nada. Sin embargo, también despertaron personas con poderes capaces de combatir estos monstruos. A ellos los llamaron cazadores, y según la cantidad de poder, los califican en los rangos S, A, B, C, D y E. Sin embargo, una vez despiertan su poder, no importa cuánto se esfuercen, no podrán subir de nivel. Cambiando de escena, en la actualidad vemos a un grupo de personas frente a un edificio donde hay un portal. Allí vemos a 2 hombres hablando sobre que la mazmorra es un nivel fácil. Cuando llega nuestro prota, Son Jin-woo, todas las personas de allí lo saludan. Uno de ellos pregunta si él es alguien famoso o de un rango bastante alto. Pero el otro afirma que no, que por el contrario, lo llaman el arma más débil de la humanidad. Pues acabó hospitalizado al salir de un portal de rango E. Por lo que, si él va, la incursión es considerada nivel bajo. Sin embargo, dejaron de hablar de esto, pues no querían que Jin-woo escuchara. Pero él ya había oído todo. Sin embargo, no puede reprochárselo, pues es la verdad. En este punto, conocemos a una cazadora llamada Yoji, quien estaba preocupada por las heridas de él. Jin-woo le explica que él fue el único herido en una mazmorra de rango E, y como los demás eran de rangos más altos, no llevaron a un sanador con ellos. Aunque ella estaba muy indignada por esto, él le dice que no se preocupe, pues todo el mundo sabe que él es demasiado débil y ya está acostumbrado. Entonces, ellos ven que ya van a entrar a la mazmorra, y vemos al líder de la incursión, llamado Son Chi-yul. Por lo que el resto de cazadores se tranquilizan, pues él es el mejor de todos los que están allí. Vemos que todos empiezan a entrar, y uno de ellos le dice al prota que se cuide, de no lastimarse, mientras que Yoji le dice que trabajen duro. Por lo que Jin-woo saca su cuchillo, mientras piensa que eso es lo único que puede comprar con sus ingresos. Pero se anima, diciendo que peor sería nada, y entra decidido a conseguir algo mejor. Cambiando de escena, nos muestran al presente Go Gan-ji, de la Asociación de Cazadores. Habla sobre que el gobierno quiere provisiones estables de los materiales que hay en las mazmorras. Explicándonos que los monstruos derrotados dejan caer cristales, que son piedras mágicas que dan dinero. Volviendo con Jin-woo, vemos que él pudo obtener un cristal. Pero en esto, lo ataca un goblin. Aunque logra esquivar su ataque, cuando intenta matarlo con su cuchillo, este se rompe. Por lo que el goblin lo puñala en el estómago. Entonces, un cazador viene a ayudarlo y mata al monstruo. Pero el prota queda gravemente herido. Por lo que Yoji rápidamente aplica magia de sanación en él, mientras los demás cazadores siguen luchando contra los monstruos. En ese momento, volvemos con el presidente Go, quien sigue explicando que las piedras mágicas de los monstruos de alto rango sirven para la fabricación de armas o equipo más poderoso. Por otro lado, el mineral de maná que se extrae de las mazmorras sirve para lo mismo, aunque su efecto es menor. Sin embargo, el gobierno lo quiere como fuente de energía, que es más segura que la nuclear, más eficaz que la eólica o la hidráulica, y menos contaminante que la termoeléctrica. Es por eso que el papel de los cazadores es importante. Volviendo con Jin-woo, vemos que los demás cazadores ya acabaron con el monstruo jefe, mientras que a él le siguen aplicando magia de sanación. Por lo que Yoji se enoja con él,
diciéndole que espera que no siga siendo cazador solo por orgullo. Además, de que si el goblin le hubiera dado un poco más arriba, ella no hubiera podido hacer nada por él y hubiera muerto. Observamos que los cazadores están un poco inconformes, pues en esa mazmorra no habían muchos cristales de maná. Pero uno de ellos encuentra un túnel, por lo que el líder le dice que en esos casos, lo normal es avisarle a la asociación de cazadores. Algunos de ellos no están de acuerdo, pues si se les avisa a la asociación, ellos se quedarán con lo mejor del botín. Además, ellos necesitan dinero. Entonces, el líder somete la decisión a votación, por lo que 6 de ellos votan a favor de ir y 6 en contra. Por lo que a nuestro prota le toca decidir. Por lo que pensó que aunque las mazmorras de rango D son peligrosas para él, no tiene más opción. Pues su madre está enferma, su hermana está a punto de hacer el examen para ingresar a la universidad y su padre desapareció. Él es el único que puede trabajar en ese momento. Entonces, él decide ir. Cambiando de escena, vemos que en la asociación de cazadores hay un agente contratando a varias personas. Y le informa al señor Choi que ya ha podido cerrar contrato con 2 de rango B y 1 de rango C. Este le dice que contrate a todos los que parezcan buenos. Aunque duda que encuentren algo mejor que a la señorita Cha Hae-in. En esto, vemos que 2 ladrones en moto le robaron una cartera a una señora. Pero una chica se le interpone en el camino y épicamente recupera la cartera de la señora. Entonces, todos la reconocen como la famosa Cha Hae-in de rango S. Pero ella se escapa rápidamente. Volviendo con el grupo de cazadores, ya llevan caminando 40 minutos y aún no llegan. Pero de repente, encuentran una puerta, lo cual se les hace extraño. Sin embargo, todos deciden entrar. Por otra parte, el presidente les está diciendo a los nuevos aspirantes a cazadores que aún se desconoce mucho sobre las mazmorras. Por lo que no tienen que ser arrogantes. Y si quieren sobrevivir, deben ser unos cobardes. En esto, vemos que el grupo de cazadores abre la puerta y entran a un recinto donde hay un montón de estatuas, y una de ellas es más grande que las demás. El líder se da cuenta de que en el piso está dibujado un círculo mágico. Cuando le avisan que hay una inscripción antigua, nos enteramos de que ellos están en el templo de Caternón. Y en dicha inscripción hay algunas reglas que la gente debe seguir. En esto, Yoji asustada le dice a Jin-woo que una de las estatuas movió los ojos. Entonces, cuando el líder termina de leer las instrucciones con una advertencia de que si no las siguen, morirán, se cierra la puerta dejándolos encerrados. Es por eso que un chico de rango D se enoja, diciendo que no debieron de haber ido. Y cuando iba a salir, una estatua lo mata, dejando a todos aterrados y entrando en pánico. Porque Jin-woo comienza a pensar que eso no es normal, y si mataron así de fácil a un rango D, ¿qué le esperaba a él siendo tan débil? Por lo que él voltea a mirar a la estatua, y ésta lo mira, haciendo que él recuerde toda su vida. Diciendo que ha estado muchas veces al borde de la muerte, como cuando un monstruo de rango E hizo que lo hospitalizaran, o cuando casi muere de hambre en un laberinto. Aunque sean mazmorras de rango bajo, él siempre arriesga su vida, mientras que los demás cazadores se equipan con el dinero de las piedras mágicas y vencen monstruos más fuertes. Él solo tiene un cuchillo barato, y a pesar de las burlas, arriesga su vida por recompensas miserables. Por lo que busca sobrevivir, observando atentamente todo lo que le rodea. Es por esto que rápidamente les dice a todos que se agachen. Enseguida, la estatua lanza un rayo quemando todo a su paso. Y volviendo a verla tiene la seguridad de que lo van a matar. En eso, todos comienzan a pelear y entran en desesperación, pues no saben qué hacer. Por lo que el líder les dice que no se muevan o si no la estatua los atacará. Entonces, Jin-woo voltea a ver a Yoi, cuando llega el líder, agradeciéndole por haberse dado cuenta, porque de lo contrario, ya todos estarían muertos. Pero en esto, Jin-woo se da cuenta de que el líder perdió un brazo. Entonces, lo ayuda a detener la hemorragia haciendo un torniquete. El líder le dice que aunque pudiera pedirle a Yoi que lo cure, ella es de corazón frágil y es por eso que siempre participa en incursiones fáciles, aunque sea de rango B. El líder, al tener algo de experiencia previa,
le dice a Jinwoo que esas estatuas son de rango A o incluso de rango S. Las reglas que estaban escritas y que tienen que seguir son las siguientes. La primera, respeta a Dios. La segunda, enaltece a Dios. La tercera, cree en Dios. Quien no las cumpla, no saldrá de ahí con vida. Esto hace pensar a Jinwoo que el dios que deben adorar es la estatua más grande. Cambiando de escena, vemos que una de las amigas de Gina, la hermana del prota, le pregunta a ella sobre si su hermano es cazador. Por lo que Gina le contesta que sí, aunque es de rango E, por lo que siempre llega muy lastimado. Volviendo con Jinwoo, el líder Son propone buscar una vía de escape. En esto, uno de los cazadores que había firmado un contrato con un gremio grande intenta escapar, confiando en su velocidad, diciéndose a sí mismo que huirá antes de que lo maten. Pero mientras estaba corriendo, la estatua le lanza un rayo que lo desintegra, dejándole solo los pies. Esto hace pensar al prota que si la estatua quisiera matarlos, ya lo habría hecho, pero no lo hace, por lo que no es igual que los monstruos de las mazmorras que atacan al ver a alguien. Entonces, recuerda las reglas y le pregunta al líder Son sobre la primera regla. Este le dice que la primera es respetar a Dios, por lo que Jinwoo, sabiendo qué hacer, se levanta y cuando la estatua estaba a punto de fulminarlo, él se inclina haciéndole una reverencia. Entonces, le dice a los demás que agachen la cabeza mirando hacia la estatua. Aunque los otros le dicen que está diciendo tonterías, el líder le pregunta si es que descubrió algo, y Jinwoo le dice que hay que respetar las reglas. Entonces, todos se inclinan ante la estatua, y esta pone una sonrisa tétrica. Los otros, al ver que la estatua ya no hace nada, se levantan. Sin embargo, Jinwoo piensa que aún no se ha acabado. En esto, la estatua principal se pone de pie y empieza a caminar hacia ellos, por lo que el prota dice que no tienen que romper las reglas. La segunda dice que tienen que enaltecer a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, uno de los cazadores que estudió costumbres folclóricas dice saber algunas alabanzas. Por lo que se arrodilla frente a la estatua y empieza a rezar. Pero esta vuelve a poner una expresión tétrica y lo aplasta, por lo que los demás empiezan a correr. Pero una chica entra en shock y también muere aplastada. En esto, uno de los cazadores que tenía familia se hace frente a una estatua guerrera, y ésta lo parte en dos. Mientras tanto, Jinwoo, quien estaba corriendo junto a Yoi, sigue pensando en cómo enaltecer a Dios y busca pistas. En esto, se da cuenta de que hay algunas estatuas que tienen instrumentos musicales. Por lo que dice a los demás que se hagan frente a las estatuas que tienen instrumentos. El líder y otros se hacen frente a una de ellas, y estas empiezan a tocar. El prota y Yoi se hacen frente a una estatua, pero esta no empieza a tocar. Por lo que Jinwoo se da cuenta de que no pueden haber dos personas frente a una estatua. Entonces, deja a Yoi ahí y corre en busca de otra estatua con instrumento. Mientras es perseguido por la principal, desafortunadamente, cuando iba a ser aplastado, cae al frente de una estatua con escudo. Esta lo hiere gravemente, sin embargo, él logra arrastrarse frente a una estatua con instrumento. Entonces, la estatua principal que lo perseguía volvió a su trono. Entonces, llega Yoi y se aterra de ver que al prota le falta una pierna. Sin embargo, ella va a sanarlo a como de lugar, mientras los otros discuten de que es culpa del líder de que ellos estén ahí. La estatua principal saca un altar de sacrificios. Por lo que Jinwoo dice que la tercera regla es creer en Dios y el altar es para hacer algún sacrificio u ofrenda, como en los mitos. Por lo que uno de ellos desenvaina su espada y le dice al líder que asuma la responsabilidad. Él se acerca al altar, y se enciende una llama, pero nadie entiende lo que pasa. Entonces, Jinwoo le pide ayuda a otros dos cazadores para que lo acerquen al altar, y cuando ellos llegan allí, se encienden otras 3 llamas. Aún así, no saben qué pasa. En esto, el prota piensa que el otro objetivo de las incursiones es derrotar al jefe, pues si pasan 7 días y no lo han derrotado, la brecha quedará abierta, y los monstruos saldrán al mundo humano. Cambiando de escena, vemos que Gina fue a visitar a su madre al hospital mientras le contaba cosas de su día a día y los exámenes nacionales. Volviendo con Jinwoo, él le pide a Yoi y a otro cazador que se hagan en el altar, por lo que ellos lo hacen y se encienden unas llamas azules y se abre la puerta. Sin embargo, las estatuas de piedra empiezan a acercarse al altar. Entonces, el prota se da cuenta de que para evitar que las estatuas avancen, hay que mirarlas a los ojos.
les dice a todos que mantengan sus ojos abiertos, pero en esto, una cazadora se va corriendo y escapa con vida. Y Jinwoo se da cuenta de que las llamas azules son un temporizador. Pero en eso, otro cazador también se va y logra escapar con vida. Entonces, el prota les dice que cuando las llamas azules se apaguen, todos van a sobrevivir. Pero uno de ellos dice que también es posible que todos acaben encerrados de nuevo, por lo que le agradece a Jinwoo todo lo que ha hecho por ellos, aún siendo el más débil. Con lágrimas en los ojos, se disculpa y se va, pues quería regresar con vida a donde está su familia. Entonces, las estatuas comienzan a avanzar, pues ya no hay suficientes personas. Por lo que el líder le dice a Yoi que se vaya junto con Jinwoo, pero ella está tan débil que las piernas no le responden. Pero Jinwoo le dice al líder que se vayan ellos dos, por lo que él noquea a la muchacha y se van, dejando a nuestro prota solo. Sin embargo, él lucha contra las estatuas, pero todo fue en vano. Tan así que terminó hasta sin un brazo, encima del altar. Todo esto mientras renegaba que los otros solo se habían excusado para salir vivos, pues él también quisiera ver a su familia una vez más. Y cuando le dieron el golpe final, él vio la pantalla como de un juego que le decía que era apto para jugar, y que si quería podía aceptar, pero si no moriría en 0.02 segundos, entonces él le da a aceptar. Después de esto, el prota despierta en una cama de hospital con todas sus extremidades y sin ninguna herida, por lo que piensa que tal vez eso fue un sueño. En eso llegan dos chicos y uno de ellos se presenta como Woo Jinchul, que es de supervisión de la Asociación de Cazadores. Nos enteramos de que Jinwoo ya llevaba 3 días inconsciente. Entonces, el prota les pregunta por Yoi y el líder Son, a lo que Jinchul le dice que el líder perdió un brazo, por lo que es posible que deba retirarse y, por otra parte, Yoi está siendo tratada por el trauma psicológico que tuvo, por lo que es incierto si ella pueda seguir siendo cazadora. Él sigue contando que solo 6 personas salieron con vida de la mazmorra doble. Y aunque ser cazador es muy peligroso, hubo pocas tragedias como esa, pero por alguna razón cuando algunos de la Asociación de Cazadores acudieron con el Tigre Blanco, tras recibir los informes de los sobrevivientes, solo encontraron a Jinwoo inconsciente y lo más extraño era que no había rastro ni de un templo ni de estatuas, por lo que todo este relato sería difícil de creer si todos los testimonios no estuviesen de acuerdo, o no hubiesen quedado los cuerpos de las víctimas. Entonces, Jinchul le pregunta al prota si es posible que él haya tenido otro despertar tras este incidente. En esto, Jinwoo piensa que los atributos de un cazador se fijan cuando éste despierta, y no cambia nunca. Pero hay algunos que vuelven a despertar y es por eso que incluso podrían llegar al rango AOS. En esto, traen un medidor de amplitud y le piden al prota que coloque su mano allí. Mientras esto pasaba, Jinchul pensaba que un cazador de rango E no sobreviviría ante un monstruo que mataba al instante, es por eso que para que el monstruo desapareciera haría falta un cazador de rango S, por lo que más lógico sería que Son Jinwoo hubiese despertado de nuevo. Entonces, vemos que la medición del prota es de 10, por lo que ellos se disculpan con él y se van. En eso, nos enteramos de que incluso los de rango E obtienen más de 70 puntos, lo que significa que el prota es prácticamente un civil. Volviendo con Jinwoo, observamos que el prota puede ver una pantalla de notificación, pero por alguna razón los otros no pueden verla y cuando él intenta tocarla no puede. En esto, él piensa que cuando él iba a morir también vio una pantalla igual. Enseguida llega Gina, mientras le dice que tenga más cuidado, pues ella estaba muy preocupada por él. Dice que a los demás no les pasa nada cuando entran a las mazmorras, pero él siempre sale muy destrozado. Pero en eso el prota se alegra, pues estaba muy preocupado de morir y dejarla a ella atrás. En esto, Gina le sigue diciendo que si él vuelve a arriesgar su vida, ella dejará la escuela para que él no tenga que ser cazador. Entonces, el prota se disculpa con ella y le pregunta que si vio la pantalla. Ella no puede verla, entonces él le dice que lo olvide. En su lugar, le pide que imagine que tiene un mensaje sin leer en un juego. Y le pregunta que cómo haría para leerlo. Entonces, ella le dice que tendría que abrir la bandeja de mensajes. Entonces, el prota repite estas últimas palabras y vemos que le llega una notificación que dice que la misión diaria es el entrenamiento de fuerza. En esto, Gina, al verlo mucho mejor, se va. Vemos que el prota se queda leyendo todas las notificaciones que le dicen que el sistema está allí para ayudarlo, y no cumplir con este puede conllevar un castigo. También vemos que el prota ha recibido recompensas,
pero él no entiende nada de nada. En esto, él confirma con su voz la misión diaria de fuerza y vemos que él tendría que hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros. También, al último vemos una advertencia de que si él no cumple con esto, tendrá un castigo. Pero el prota no hace caso a esto, pues él está hospitalizado. Cambiando de escena, vemos que Jinchu le informa al presidente Go que Jinwoo no tuvo un segundo despertar. Entonces, el presidente le dice que va a tomar este caso como una excepción, debido a las cosas inexplicables en ese incidente y pedirá que se registre y se reinvestigue. Cambiando de escena, vemos que el señor Choi le está diciendo a Cha Hain que vaya como instructora en la próxima incursión de rango B, por lo que ella le contesta que no cree que sea una buena profesora. Entonces, él le dice que basta con que pelee como siempre y los novatos aprenderán observándola. También comienza a decir que el gremio de cazadores está entre los 5 más grandes del país, pero internacionalmente se queda corto, y aunque es imposible aumentar el rango individual, se puede enriquecer la experiencia para cuando llegue el momento. Cambiando de escena, vemos que se abrió un portal en medio de la carretera, y los ciudadanos esperan a que lleguen pronto los cazadores. Volviendo con el prota, a él se le acabó el tiempo para realizar su misión diaria, entonces va a haber una penalización, por lo que él despierta en un desierto. Cuando llega a un 100 pies desértico gigante, le aparece una pantalla donde le dice que él tiene que sobrevivir durante 4 horas allí. Vemos que el prota realmente fue teletransportado a un desierto, pues la enfermera vio que no había nadie en el cuarto de Jinwoo. Por su parte, el prota ya ha sobrevivido la mitad del tiempo. En esto, las enfermeras siguen buscando a Jinwoo por todos lados, pero no lo encuentran. Volviendo con el prota, cuando ya estaba cansado e iba a hacer comida para el 100 pies, se acaba el tiempo de su castigo y vuelve al hospital. Entonces, aparece un cuadro donde dice que él cumplió su castigo y recibió una recompensa. Al día siguiente, el prota está hablando con su hermana, diciendo que pronto va a poder salir del hospital. Cambiando de escena, vemos que están invitando a Yoi a una incursión en un portal de rango D, pero ella se niega a ir. Entonces, le cuentan que Jinwoo ya despertó, por lo que ella va al hospital a visitarlo mientras se alegra de que el prota esté bien. En esto, ella se da cuenta de que él está corriendo. Entonces, vemos que Jinwoo ya lleva 4 días desde que él despertó, por lo que ya sabe algunas cosas, por ejemplo, que las pantallas que él ve no son una ilusión. También, que si hace las misiones diarias, le dan 3 recompensas y usa la recuperación total para quitarse el cansancio. El prota puede asignar puntos a lo que prefiera, como por ejemplo, fuerza, agilidad, vitalidad, etc., y aumentando esos atributos, él se fortalece. También hay habilidades e inventario. En esto, vemos que la última recompensa que él obtuvo fue una caja de botín aleatoria y de allí salió una llave que sirve para transportarse a una mazmorra de instancia y se puede utilizar en la salida 3 de la estación del metro de Japón. Entonces supone que todo esto es para que él se fortalezca. Cambiando de escena, vemos que las noticias están pasando el reporte de que se abrió un nuevo portal de rango D y se está trabajando en otros portales, como por ejemplo, uno de rango B que está en el sector del puerto, y el gremio de cazadores próximamente va a incursionar. Entonces, vemos que Jinwoo está visitando a su madre en el hospital cuando recuerda que 4 años antes, ella enfermó y los médicos le dieron un tratamiento de somnosofocación, puesto que la enfermedad surgió a la vez que los portales aparecieron. Algunos teorizan de que esta enfermedad la ocasiona el contacto prolongado con el maná. Es por esto que lo único que pueden hacer es intentar prolongarle la vida. Es por eso que aunque él trabajó en una construcción, decidió ser cazador para así poder pagar el tratamiento de su madre y soportó los maltratos de otros cazadores. Pero ahora que tiene puntos de atributo, todo será diferente. Entonces, el prota va a la estación de metro, diciéndose que si corre peligro va a huir a toda velocidad. Entonces, él introduce la llave y entra allí. Cuando le aparece una notificación y nota que la mazmorra se cerró, en esto ve que la otra gente sí puede entrar y salir, lo que quiere decir que él está en una dimensión diferente. Entonces, el prota piensa que las mazmorras de instancia son diferentes a las mazmorras normales y se lamenta, pues él pensaba huir si algo salía mal, pero ya no podrá hacerlo. En esto, aparece una notificación que dice que debe derrotar al jefe para salir de la mazmorra o si no, puede usar una piedra de teletransporte. Entonces, aunque tiene miedo, decide entrar a la mazmorra.
cuando de repente aparecen 3 goblins que lo atacan. Entonces, el prota comienza a luchar contra ellos y al fin acaba con uno. Esto le da confianza para terminar con los otros 2 y así se da cuenta de que ahora es más fuerte que antes. En esto, aparece un lobo que lo ataca y le destruye el cuchillo, pues tiene mandíbulas de hierro. Pero en esto se da cuenta de que este es mucho más fuerte que los goblins y empieza a temblar, por lo que piensa que él no sabía que estaba traumatizado. En esto, el lobo lo ataca y logra herirlo un poco, por lo que piensa que como no hay sanador, si él llega a salir lastimado, se acabó. Entonces, el lobo vuelve y se lanza para atacarlo una vez más. Entonces Jingwoo esquiva el ataque del lobo y se da cuenta de que su cuerpo es mucho más ágil y ligero. Enseguida piensa que no sobrevivió solo para tener miedo, y se enfrenta al lobo dándole un puñetazo. Allí se da cuenta de que es más fuerte debido a que aumentó sus atributos. Sin embargo, el lobo sigue siendo superior a él. Por lo que piensa que él, al no tener un grupo ni sanador, no podrá ganarle al lobo. Además, él solo llevó agua y alimento, y piensa que si tuviera un arma, tal vez tendría posibilidades. En esto se da cuenta de algo y rápidamente grita inventario, por lo que se muestra una pantalla y él saca de allí una espada. Con ella, derrota al lobo y aparecen notificaciones de que subió de nivel. Enseguida llegan otros 2 lobos. Entonces, el protagonista, que ya no va a tener miedo, se da cuenta de que la espada se quedó atascada. Sin embargo, cuando los lobos lo atacaron, logró sacar la espada y defenderse. Uno de los 2 lobos le muerde la espada, pero el protagonista se enfurece, pues es la primera vez que él tiene un arma de verdad y no se la va a dejar quitar fácilmente. Vemos que el lobo cae muerto debido a una patada. Jingwoo piensa que estos 2, en comparación a las estatuas, no son nada. Entonces, el lobo que quedaba sale huyendo. En esto, el protagonista se da cuenta de que subió de nivel. Se pregunta cuánto efecto tendría al subir un solo punto, pero llega a la conclusión de que sería más evidente si el número de puntos es mayor. Al acercarse al lobo, se pregunta si ellos botan piedras mágicas, y sale una notificación que le dice que ellos botan objetos. Por lo que realmente el sistema se rige por un método parecido al de un videojuego. Las mazmorras y los monstruos podrían ser un poco diferentes a los portales. Vemos que aunque los nuevos no pueden comprar, el protagonista pudo vender el objeto que obtuvo y ganó 20 oros. Enseguida, Jingwoo piensa que no puede salir de la mazmorra hasta que no haya matado al jefe. Pero él sigue siendo débil para eso. Resulta que el lobo que escapó fue a traer refuerzos y atacan al protagonista. Él está determinado a no morir tan fácilmente, pues ya había experimentado algo muy parecido. Entonces tiene un flashback de toda su vida, desde que su madre cayó enferma, hasta cuando luchó con las estatuas en el templo. Entonces decide luchar con pasión y mata a todos los lobos, mientras aparecen múltiples notificaciones que le avisan que está subiendo de nivel. Cambiando de escena, vemos que el portal que se abrió todavía no lo ha encerrado, y los ciudadanos están esperando que los cazadores lleguen pronto. Volviendo con Jingwoo, vemos que después de matar a todos los lobos, su espada ya está muy desgastada. Se da cuenta de que aunque las armas sean muy costosas, se siguen desgastando y deteriorando. Aparece una notificación que le otorga el título de asesino de lobos y aumentan los atributos en un 40%. Además, en el inventario tiene 34 colmillos de lobo, 2 dagas gastadas, ropas de viajero y una piedra de teletransporte. Entonces, aunque el protagonista considera abandonar la mazmorra con la piedra de teletransporte, decide quedarse, pues no sabe si tendrá otra oportunidad para hacerse más fuerte. Además de que la mazmorra podría desaparecer y al salir de allí no quedaría rastro. Cambiando de escena, vemos que a Yoi la llaman para decirle que hay una brecha de mazmorra y están reuniendo a los cazadores disponibles. Pero no hay suficientes sanadores. Esto la hace sentir culpable, pues cree que fue porque ella no fue en la expedición pasada. Y al recordar que Jingwoo estaba entrenando, decide ir a ayudar. Por otro lado, el protagonista seguía matando monstruos. Nos explican que entre más sube de nivel, le es más fácil derrotar a los monstruos. También vemos que el color de las letras cambió. Si son blancas, significa que los monstruos son más débiles que él. Si son naranjas, son del mismo nivel, y si son rojas, son más fuertes que él. Aunque él ya es de nivel 15,
todavía no es lo suficientemente fuerte para derrotar al jefe. Y contempla la posibilidad de que puede morir allí, al querer derrotar al jefe. Pero aunque le da miedo bajar las escaleras, lo hace, decidido de que vencerá, y llega a un lugar donde se encuentra con una gran serpiente que resulta ser el jefe de la mazmorra. Entonces, el protagonista analiza que esta serpiente es del mismo nivel que él. Sin embargo, ella tiene escamas acorazadas, por lo que él no podrá hacerle daño ni con su espada ni con sus manos. Enseguida, el monstruo ataca y vemos que es muy veloz y fuerte. Cuando el protagonista estaba a punto de morir aplastado, decide que debe luchar para reconquistar la vida de la que tanto las demás personas se han burlado. Recuerda que el jefe Son le animó a limpiar su nombre y piensa que si él fuera más fuerte, tendría la ventaja. Pero él siempre ha temblado de miedo y quedaba paralizado frente a otros. Por esto, todos lo despreciaban y los fuertes lo traicionaban. Dice que ser bondadoso es inútil y, de ahora en adelante, será más fuerte. Entonces, algo se activa en él y empieza a brillar. Decide luchar con todas sus fuerzas contra la serpiente y aprovechando que su fuerza ha mejorado, se sube al cuello de la serpiente y derrota al monstruo. Aparece una notificación de que ha vencido al rey del pantano y obtuvo una daga hecha de un colmillo que le da 25 puntos de ataque y provoca parálisis y drenaje. También obtuvo un veneno que reduce el daño físico en un 20%, pero también reduce la fuerza en un 35%. Por lo que el protagonista le tiene un poco de miedo. Y decide guardarlo, entonces enseguida aparece en la estación de metro. Cuando sale, se da cuenta de que no hay nadie y un soldado se le acerca diciéndole que no debería estar allí. Pero se da cuenta de que es un cazador. Entonces, lo lleva a un lugar y en el camino, el protagonista se da cuenta de que hubo una brecha de mazmorra. El soldado le informa de que ya todos los monstruos fueron vencidos y solo falta uno gigantesco. Enseguida, el protagonista, con su habilidad de percepción, sabe dónde se encuentra el jefe. En esto, vemos que la gente, en lugar de refugiarse en sus casas, está tomando fotos mientras los cazadores pelean contra ese monstruo que es mucho más fuerte que ellos. Jinwoo se da cuenta de que al ser un grupo improvisado, ellos no están coordinados. Además, 8 de ellos son rango E y solo hay uno rango de lo único que están haciendo es alargar la batalla, pues no pueden vencer al monstruo. Enseguida vemos que hay 2 sanadores D, y uno B que es Yoi. Pero cuando ella iba a activar su poder de sanación porque otra chica se lo pidió, ella no puede porque está traumada. Entonces, el protagonista puede entenderla un poco, pero él dice que ahora él es más fuerte y que acaba de derrotar a una serpiente que era superior a este monstruo. Le envía su cuchillo con toda su fuerza para romper la defensa del monstruo y que los otros puedan rematarlo. Entonces, el rango D se da cuenta de esto y le pregunta al soldado quién es el dueño del cuchillo. Pero cuando éste le iba a decir, el protagonista ya había desaparecido. Vemos que no esperaba matarlo de un solo golpe. Por otro lado, Yoi sospecha que el que había hecho esto era Jinwoo.